Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Juan Ignacio Molina. Hoy es viernes 27 de mayo del año 2022 y para iniciar la defensa le vamos a dar la palabra al tesista para que haga su presentación y nosotros apagamos nuestros micrófonos. Bueno, fantástico. Gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecerles a Sandra, a Nahuel, por haber aceptado ser jurados de esta tesis. Para mí es un placer muy grande estar compartiendo con ustedes. Por supuesto, Hernán, también muchas gracias por haberme acompañado en todo este tiempo, todos estos meses de trabajo que han sido muy lindos. Y gracias también, Josefina, y al departamento por haber organizado el espacio. Em, yo voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si solo ven una presentación de PowerPoint, una diapositiva. Ven solo una diapositiva, ¿verdad? Sí. Ah, fantástico. Bueno, muy bien, empiezo. Libertad, control, incertidumbre y resistencias entre la juventud trabajadora, los sentidos del trabajo en las plataformas de reparto a domicilio. Este es el título de la tesis. Creo que lo primero que podríamos empezar aclarando es qué son estas plataformas de reparto a domicilio. En principio las podemos pensar como infraestructuras digitales, es decir, espacios mediados por lo digital que permiten que dos o más grupos, actores, como fuere, se conecten, entren en contacto e interactúen. Existen una enorme cantidad de las más diversas, digamos, plataformas, desde las más conocidas como, no sé, Google, Facebook, Spotify, como fuese, y hay algunas que son estas plataformas en las que nosotros nos focalizamos, que también podrían ser mencionadas como aplicaciones de reparto a domicilio, plataformas de delivery, pero bueno, que elegimos esta denominación, que permiten que, por un lado, que permite que por un lado usuarios de la de la plataforma que toma la forma de aplicación móvil para el celular ordenen comida a domicilio, mientras que por otro lado permite que un grupo de personas ofrezcan su fuerza de trabajo para garantizar esos envíos a domicilio. Por supuesto que todo el universo plataformas es un fenómeno muy propio de la digitalización de la vida, de la digitalización de las relaciones sociales y en este marco de la digitalización del trabajo. También aprovechar a mencionar que, bueno, que es una modalidad, digamos, de trabajo y una modalidad de consumo que creció un montón en el transcurso de la pandemia, que es el momento en el que nosotros realizamos la investigación, y algunos comentarios mínimos sobre cómo es este trabajo, cómo es esta relación. En principio, en nuestro país, digamos, la relación laboral que entablan estos trabajadores y trabajadoras con las empresas detrás de las aplicaciones que quedan paradas en el monotributo. Y digamos, otra característica que ya me gustaría mencionar es que estamos hablando siempre de un pago por pieza, un pago por trabajo realizado, sin existir en nuestro país una garantía de sueldo mínimo para estos trabajadores y trabajadoras. Bien, este es un poco el esquema que va a tener la presentación. Voy a comentar algunos puntos de partida, algunas preguntas iniciales, objetivos. Después algunos comentarios sobre el estado del arte, con qué, digamos, situación de la literatura, de la bibliografía nos encontramos cuando comenzamos a hacer esta investigación. Algunas reflexiones más metodológicas y después me quisiera meter en los principales hallazgos, las principales ejes de análisis que fuimos tocando alrededor en el transcurso de la investigación para luego hacer algunos comentarios de cierre. Esto para ordenar un poco lo que viene. Bien, ¿cuáles son estos puntos de partida? Me parece que todas las investigaciones tienen puntos de partida, si se quiere, más biográficos, es decir, de cuestiones más personales que a nosotros nos atraviesan, nos acercan algunos temas, que en este caso es el mundo del trabajo y el universo de los trabajadores, eh, que en mi caso ya se venía, digamos, yo ya venía como acercándome, ya venía como estando, digamos, en contacto con el tema en algunas materias de la facultad, en la materia de metodología, más precisamente en el seminario anual de investigación de tesis. Entonces, como no marcar esto, que bueno, que es una investigación que tiene algún pequeño recorrido,
y que también, digamos, coincide, digamos, mi interés en el tema con algo que ya es quizás más propio del problema de investigación, que es el arribo en el país, al país en el 2018 de las principales empresas que ofrecen estos servicios, que de alguna manera trajeron esta modalidad de trabajo al país, que son Rappi, Pedidos Ya, en su caso Globo, Uber Eats, que bueno, son empresas que ya no operan más en el país, pero que bueno, que digamos, marcar esto, ¿no? Que mi interés en el tema coincide con el arribo de estas plataformas al país. ¿Cuáles son las principales preguntas que me hice en su momento y que también, digamos, de alguna manera son las preguntas que están presentes en esta investigación, reformuladas, digamos, un poco más desarrolladas, con una pretensión de mayor profundidad, pero que de alguna manera están? ¿Quiénes son estos trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cómo es ese cotidiano de trabajo? ¿Cómo es trabajar con la intermediación de la tecnología? ¿Es un trabajo que se elige? ¿Es un trabajo que se toma porque no hay una mejor alternativa? ¿Cómo es esa relación, de nuevo, ¿no? Entre trabajadores y trabajadoras y empresas detrás de las aplicaciones? Lo que me gustaría también decir acá, aprovechar, es que eh, muchas de estas preguntas que nosotros nos fuimos planteando al comienzo de la investigación encontraron respuestas que nos sorprendieron. Es decir, encontraron respuestas que vinieron a romper con esos escenarios a priorísticos que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, nosotros nos esperábamos encontrarnos con una idea del trabajo como carga, el trabajo como castigo, el trabajo como lo indeseable. Lejos de esos escenarios encontramos que entre muchos trabajadores y trabajadoras existe la idea de el disfrute en el trabajo, ¿no? Y la reivindicación de ciertos aspectos que permiten estas plataformas, esta modalidad de trabajo, como por ejemplo, como vamos a ver a continuación, la idea de libertad en el trabajo. También pensábamos que, bueno, que las plataformas, que esta modalidad de trabajo, estas aplicaciones, como digamos, quedan envueltas en todo un sistema de manejo algorítmico, en lo que hace a la supervisión, en lo que hace al control, en lo que hace a la medición, y en definitiva lo que hace incluso hasta, como vamos a ver, un puntaje. Lo imaginábamos como sistemas completamente monolíticos, sólidos, omniscientes y omnipresentes, en donde no existía ningún espacio para el desacato, no existía ninguna grieta para, digamos, acciones que se corran de la lógica que impongan las empresas o las aplicaciones. Lejos de eso encontramos, como también vamos a ver, que sí existen, digamos, expresiones y acciones de resistencia, como bueno, dice también el título de la investigación, en donde los trabajadores consiguen desafiar esas lógicas productivas ajenas e impuestas. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? El objetivo de la investigación es abordar las visiones de mundo que se producen y reproducen en este universo de trabajo a partir de las experiencias cotidianas. ¿Experiencias cotidianas de quién? ¿De quiénes? Bueno, particularmente de trabajadores y trabajadoras jóvenes. Y en esta investigación retomamos, digamos, el planteo de pensar la edad, de pensar lo etario como dador de identidad, la experiencia etaria como dadora de identidad. Y retomamos algunos planteos de algunos autores que, digamos, sostienen que la juventud es un grupo social, un actor social, una población más sometida, más expuesta a condiciones de trabajo pauperizadas, vulnerabilizadas. Se plantea incluso el rescate de las teorías feministas de la interseccionalidad para pensar la edad como un elemento más eh, a la hora de pensar la desigualdad, ¿no? Así como pensamos la desigualdad de género, pensamos la desigualdad racial, podemos pensar la desigualdad etaria. Pensar la juventud incluso como un grupo que cuando hay progreso queda en el camino de ese progreso. Así que esta es un poco la definición que tomaríamos para pensar la juventud en el mundo del trabajo. Bien, ¿con qué escenario nos encontramos cuando nos dedicamos a desarrollar esta investigación? Empezamos a hacer una especie de relevamiento del estado del arte. En primer lugar, es un problema reciente, porque bueno, yo decía que en el 2018 llegan las plataformas al país. Sin embargo, es un fenómeno muy investigado principalmente, o digamos de forma más prematura, digamos, en los países, entre comillas, del capitalismo más desarrollado, en los países del norte, digamos,
Porque, bueno, lógicamente esto tuvo un impacto mucho más temprano allí. Sin embargo, igual en nuestro país hay una corriente, digamos, ya muy, muy vasta, muy desarrollada, que viene trabajando este tema. ¿Qué se preguntan, digamos, los textos? ¿Cuáles son las preocupaciones de los investigadores en este punto? Bueno, por un lado, una preocupación en torno a las condiciones de trabajo y a las condiciones de vida de estas personas que se emplean en estos trabajos. Y también me parece que hay un afán, si se quiere, de ofrecer modelos que permitan clasificar correctamente estas plataformas. Entonces se habla de plataformas de microtareas, se habla de plataformas de trabajo on demand, como serían estas plataformas de delivery y aplicaciones. Se habla de trabajos que se usen por delante de las plataformas y trabajos que se usen por detrás de las plataformas, de ejecución online y de ejecución offline de las tareas, etc. Y por otro lado, ¿no? Entender en qué momento, en qué etapa, en qué escenario del capitalismo esto se torna posible. Decíamos recién, por ejemplo, el marco, el escenario de la digitalización de la vida, de las relaciones sociales, consecuentemente del trabajo. Y se ofrecen, digamos, distintas caracterizaciones de la etapa actual. Se habla del capitalismo de plataformas, se habla de la siliconización de la vida, la siliconización del mundo, pensando como que, bueno, desde Silicon Valley, California, emanaría una especie de aura ideológica y productiva, ¿no? Como especie de modelos a seguir. Y también un aporte que recuperamos que nos parece clave y que de hecho creo que es un diferencial de esta investigación, es el aporte de la antropología latinoamericana del trabajo, de la cual Hernán es un claro referente. Que la antropología latinoamericana del trabajo parte de un diagnóstico, parte del siguiente diagnóstico. Ese modelo del trabajador varón, blanco, eh, que desarrolla sus tareas al interior de una fábrica y que va del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, está como mínimo en crisis. Y en su lugar aparecen nuevas formas de ser trabajador y nuevas formas de trabajar, sin que dejen de existir ni los trabajadores o les trabajadores, ni mucho menos el trabajo. Y también la antropología latinoamericana del trabajo hace un aporte fundamental en el siguiente sentido, ¿no? En el sentido de desconfiar de estas categorías tan abigarradas, muchas veces, de pensar el mundo del trabajo a partir de pares dicotómicos. Es decir, estamos frente a trabajo urbano o rural, estamos frente a formas típicas o atípicas de empleo, estamos frente a trabajo productivo o trabajo reproductivo, por ejemplo, ¿no? Digo, desconfiar de estos pares, digamos, de opuestos tan marcados para corriéndose de ello para, digamos, hacer un análisis que no quede, digamos, limitado por estas categorías. Bueno, bien, algunas reflexiones metodológicas de la investigación. Como creo que ya mencioné, la investigación transcurrió enteramente en el transcurso de la pandemia, en el año 2021. En este sentido, desarrollamos una serie de técnicas de trabajo de campo que podríamos decir una serie de técnicas híbridas. Desarrollamos tanto técnicas online como técnicas offline de trabajo de campo. Por un lado, hicimos un relevamiento en grupos de Facebook para ver cuáles eran los temas en grupos de Facebook de repartidores y repartidoras, para ver cuáles eran los temas que preocupaban a los trabajadores, sobre qué temas se hablaban. Hicimos un relevamiento en ese sentido. Por otro lado, nos creamos un usuario en las aplicaciones para ver, digamos, cómo funcionaban las aplicaciones, digamos, en concreto para un trabajador. Discutimos incluso la idea de emplearnos en las plataformas, algo que después descartamos. Y después desarrollamos aproximaciones, si se quiere, más situadas, a partir de ir al encuentro de estos trabajadores y trabajadoras en sitios que nosotros previamente habíamos identificado como de reunión de estos trabajadores y trabajadoras. Porque, como decíamos recién, como el trabajo, digamos, eh, es a demanda, en los tiempos muertos que existen dentro de la jornada laboral, los trabajadores se reúnen en ciertos lugares. Por ejemplo, playas de estacionamiento de algún supermercado, de algún local de comida rápida, alguna esquina en particular, alguna plaza. Entonces nosotros, habiendo identificado estos lugares, fuimos al encuentro de estos trabajadores, nos presentamos,
Y empezamos a desarrollar ahí, con el correr de las semanas y con el correr de nuestra presencia en el lugar, una especie de vínculo con algunos trabajadores. Las entrevistas en profundidad que finalmente hicimos fueron casi en su totalidad trabajadores y trabajadoras que conocimos en esta modalidad, si se quiere, de aproximación de abordaje, y también entrevistas en profundidad que hicimos a partir de vínculos que fuimos desarrollando en redes sociales, en Facebook. Y recuperamos esta idea de la etnografía de retazos, que es una idea que no es nuestra, sino que precisamente la retomamos, que nace en la pandemia, y que tiene mucho sentido plantearla en un contexto de pandemia, de aislamiento social, de necesidad de resguardar la salud, que plantea que incluso a partir de salidas de campo fragmentarias, ¿no?, de retazos precisamente, se puede construir un corpus de material, de información, que permita igualmente analizar la realidad. Simplemente, digamos, simplemente o no, pero digamos, no dejar de lado la sistematicidad, no dejar de lado, digamos, ciertos aspectos centrales de lo que sería una investigación etnográfica, pero digamos, no necesariamente eh, digamos, en la necesidad de desarrollar investigaciones con largas estadías de campo, si se quiere, bueno, aprendiendo el lenguaje, entre comillas, de los nativos, etc. El trabajo de campo nuestro tuvo una particularidad, que es que, como decíamos recién, los trabajadores, las trabajadoras, trabajan de moverse de un lado hacia el otro. Es decir, reciben un pedido, van, lo entregan, vuelven a estos lugares. Reciben otro pedido, van al lugar donde tienen que retirar, lo llevan al domicilio. Es decir, son trabajadores que están en constante movimiento. Entonces, nuestro propio trabajo de campo y nuestra propia presencia ahí, nuestra propia interacción, quiero decir, con los trabajadores, estuvo atado a ese ritmo, a ese movimiento del trabajo, ¿no es cierto? Entonces nos pasaba de, por ejemplo, encontrarnos con la misma persona en 2 o 3 momentos del mismo día, en la misma hora, hora y media. O, por ejemplo, interrumpir una conversación y continuarla a las 2 semanas cuando nos volvíamos a reencontrar. Y si se quiere, si esto es un aspecto, entre comillas, podríamos decir, problemático o que condicionó el desarrollo del trabajo de campo, por otro lado, el hecho de que el trabajo se desarrolle al aire libre fue la condición de posibilidad del trabajo de campo en el contexto de pandemia. Hubiese sido mucho más difícil hacer trabajo de campo en un hospital, por ejemplo, en la pandemia. Y por otro lado, también el, el sujeto, digamos, que el estudio que elegimos, digamos, permitió, digamos, posibilitó que nosotros no tengamos que pedir permiso a nadie para realizar esa investigación. No necesitamos el beneplácito el director de una fábrica, la secretaria de un sindicato, una asamblea, es decir, simplemente fuimos al encuentro, nos presentamos y empezamos a desarrollar un vínculo en ese punto. Y a partir, digamos, de el propio trabajo de campo y a partir con el correr de las salidas, nos fuimos dando cuenta que estamos frente a una población particular, de nuevo, ¿no? Estamos frente a una población joven, que era una categoría que nosotros no teníamos preconcebida. Nosotros no queríamos hacer una investigación sobre la juventud que se emplea en las plataformas, sino que fue algo que nos fuimos dando cuenta con el correr, digamos, de las salidas. Habíamos entrevistado a una persona de 20, una de 23, una de 28, una de 26, una de 30, es decir, estábamos frente a una población joven y ahí pudimos hacer un recorte que de alguna manera, entre comillas, como que el campo nos ofreció, nos invitó a hacer ese recorte, ¿no? También algo a mencionar acá es que, bueno, yo también soy joven, entonces digo, de repente mi inserción en ese grupo estuvo facilitada también, parece, por mi condición de joven, también por moverme en moto, entonces yo llegaba a estos lugares en moto, digamos, había como una especie de barrera que ya no era necesaria romper, hubiese sido distinto si yo tuviese 60 años, por ejemplo, ¿no? A la hora de, me parece, ir a hablar con jóvenes. Bueno, esta diapositiva está puesta únicamente para presentar lo que viene, para ordenar un poco la exposición. Cada columna representa a un capítulo, digamos, de la tesis, y comentar brevemente sobre cada capítulo cuáles fueron los principales hallazgos, los principales ejes de análisis de cada capítulo. Bien, en primer lugar, nos dimos cuenta que el trabajo
era de muy fácil acceso. Por eso decimos que el trabajo está al alcance de un clic. Esto lo torna particularmente interesante para ciertos sectores de la población, por su posibilidad de acceder a otros empleos, por la falta de experiencia, como fuese, ¿no? En un contexto, de nuevo, ¿no? De pandemia, entendiendo que la crisis sanitaria tuvo una repercusión muy grande en el mercado laboral. Lo que invita, lo que concita entre la juventud ciertas nociones en torno a el trabajo como inclusivo. Es decir, acá no me van a discriminar si estoy tatuado, si por asumir mi identidad de género, por cómo me visto, no tengo que hacer una fila para acceder a un trabajo. Este es un espacio laboral inclusivo. Bueno, nosotros desconfiamos eh, de esa afirmación. Sostenemos que existe precisamente una simetría de poder, una simetría de información entre, digamos, los trabajadores y las empresas detrás de las aplicaciones, detrás de las plataformas. Y uno de estos, me parece como que el punto a destacar dentro de esto es que los trabajadores, previo a su jornada laboral, todos los días deben aceptar un acuerdo de términos y condiciones, en ausencia de un contrato de trabajo. Ese acuerdo de términos y condiciones, que hace las veces de contrato de trabajo, por supuesto que no será leído todos los días por los trabajadores, y entonces puede ser cambiado, por ejemplo, a gusto y piacere de las aplicaciones a diario. Y por otro lado, digamos, en la era del capitalismo de los datos, los trabajadores, a medida que interactúan con las aplicaciones, con las plataformas, desarrollan una enorme cantidad de datos que son potenciales mercancías. Entonces, estos espacios laborales inclusivos aparecen de repente como sometidos a una jerarquía de quién domina, por ejemplo, de quién controla los datos, quién controla la información. Y por otro lado, estamos frente a un esquema de valorización del trabajo ajeno, ¿no? Que también vendría a discutir la idea del trabajo inclusivo. Nosotros vimos que, eh, bueno, y lo planteamos en la introducción, ¿no? Que los jóvenes este, hacían muchas, digamos, hacían muchos comentarios en torno a su edad y cómo, digamos, de alguna manera el trabajo les resultaba, les servía, les era funcional en un cierto momento. Me sirve porque soy joven. Entonces nosotros lo pensamos, digamos, el trabajo en plataformas, lo pensamos a partir de esta categoría de trabajo refugio. ¿Qué significa esto? Como una alternativa al desempleo, como una forma de ganarse la vida, como una alternativa de sobrevivencia, como dice ahí en la presentación. Despojándolo de toda idea romántica de, bueno, el horizonte del fin de la explotación del hombre por el hombre, sino como precisamente un nicho laboral caracterizado por el fácil acceso que permite que en un contexto de un mercado laboral golpeado, un cierto grupo poblacional, en este caso la juventud, se pueda refugiar ahí, escapando de algo peor que sería el desempleo. Eh, pero si esta es la proyección, digamos, de corto plazo y de mediano plazo, es decir, me sirve porque soy joven y porque pandemia, etc., en el largo plazo, si bien no es la aspiración de la totalidad de nuestros y nuestras entrevistados y entrevistadas, en el horizonte aspiracional del mediano o del largo plazo se encuentra la reinserción en el trabajo registrado. Y todas estas palabras que aparecen entre comillas, fijo, estable, mejor en blanco, etc., son citas textuales de nuestros interlocutores e interlocutoras, ¿no? Y lo curioso acá es que este horizonte aspiracional del trabajo registrado, del trabajo para toda la vida, es precisamente aquel horizonte del trabajo-empleo del que hablamos hace un par de diapositivas, que la antropología del trabajo parte del diagnóstico que está en crisis. Es decir, el trabajo con protecciones estatales, el trabajo registrado, el trabajo con garantías, con vacaciones, aguinaldo, etc. Entonces podemos ver cómo muchas veces los imaginarios sobreviven, digamos, a las generaciones que dieron lugar a que se construyan esos imaginarios. Porque probablemente estos jóvenes no conozcan la experiencia del trabajo para toda la vida. Sin embargo, en sus aspiraciones y en sus horizontes está esta idea de la inserción o la reinserción en el empleo registrado. Bien, otra serie de reflexiones eh,
se dio en torno a esto, ¿no? La idea del trabajo en libertad, la idea del trabajo autónomo, la idea del trabajo independiente es un poco la carta de presentación de estas plataformas, ¿no? Invitan, digamos, a las personas a que se unan a trabajar en estas aplicaciones, porque, bueno, podrán controlar sus horarios, sus días de trabajo, porque podrán gozar de una gran libertad. Y ciertamente, es algo que los trabajadores retoman y reivindican. A mí este trabajo me gusta porque yo me puedo manejar en relativa libertad, puedo suspender un turno, si tengo que ir al médico no tengo que avisar a nadie, si se enferma mi hijo puedo faltar a laburar, y está todo bien. Sin embargo, nosotros matizamos e encontramos una paradoja en esta idea de que el trabajo transcurre en la total libertad, porque, por un lado, se abre una posibilidad de autoexplotación sin límites del cuerpo. ¿Cuál es el límite? No lo hay. Uno puede trabajar 24 horas por día, llevando el cuerpo a un límite de un desgaste extremo. Por otro lado, porque detrás, digamos, de este relato del trabajo independiente se encuentran grandes empresas del capitalismo contemporáneo, las grandes ganadoras de la crisis. Por otro lado, porque, digamos, el horizonte aspiracional que se abre con el trabajo en plataformas es muy estrecho. Es decir, el trabajador de plataforma no va a aspirar a capaz comprarse una casa con lo que gane la plataforma. Y por otro lado, y acá sí ya, digamos, se quiere el argumento central, digamos, que para nosotros rompe con esta idea de la libertad en el trabajo, es el control algorítmico. Estas aplicaciones controlan, regulan, supervisan, mesuran absolutamente todas las interacciones que los trabajadores tienen. Asignan los pedidos, eh, ejecutan los pagos, las liquidaciones, dan cierta prioridad a algunos trabajadores y utilizan mecanismos por la negativa, si se quieren, para otros trabajadores, para castigarlos. Estos sistemas son tan poderosos y están tan presentes que la literatura habla del panóptico algorítmico, habla de la algocracia, habla del jefe algoritmo, ¿no? En ausencia de un jefe humano, aparece esta idea del panóptico algorítmico que todo lo ve. Y digamos, en definitiva, este algoritmo, este sistema, digamos, de supervisión y de control del trabajo a partir de algoritmos, digamos, da por resultado la normalización, la interiorización de una jornada de trabajo normalizada, pero que es inducida. Es decir, los trabajadores, para satisfacer las demandas del algoritmo y, como dice en el tercer párrafo, quedar bien puntuados en un ranking, deben, por ejemplo, trabajar en ciertos días y horarios, que coincide con los patrones de consumo de la población. Los mediodías, las noches, los fines de semana, los días que hay un partido de fútbol, por ejemplo, de la selección. Es decir, deben satisfacer ciertas demandas del algoritmo. No pueden cancelar turnos, no se pueden ir antes, porque si no, serán castigados por estos mecanismos por la negativa. Y serán colocados, serán mal rankeados, serán mal colocados en un sistema de puntajes. Los trabajadores que estén mejor colocados en este sistema de puntajes tendrán mayor prioridad, por ejemplo, para realizar las tareas, cobrarán más por trabajo realizado, y según las plataformas serán habilitados, es decir, por ejemplo, en el caso de Rappi, serán habilitadas a desarrollar otras tareas, por ejemplo, compras con tarjeta de crédito, por ejemplo, ir a un banco y sacar efectivo, que los trabajadores y las trabajadoras en puntajes más bajos, por ejemplo, no. Y acá, digamos, en este sistema de vigilancia que proponen, digamos, estas plataformas, hay un novedoso rol que les cabe a los clientes. A partir de lo que Hernán Palermo y compañía hace un par de años desarrollaron como el concepto de la emoticonización de la vigilancia, los clientes son invitados a dejar una reseña, dejar un comentario, poner una carita triste, poner una carita feliz, un me gusta o un no me gusta, a partir de cómo ese trabajador o esa trabajadora se desenvolvió. Por ejemplo, si la comida llegó bien, si tenía barbijo, si tenía cambios, si fue amable. Esto que para los clientes es una interacción liviana, es una interacción, digamos,
falta de digamos, que no le va a traer, digamos, mayores responsabilidades y mayores repercusiones, para los trabajadores sí, digamos, es una especie de legajo. Entonces, por ejemplo, un mal comentario funciona como una especie de mancha en un legajo laboral. Y los trabajadores nos dicen, vos podés tener 20 calificaciones buenas, pero si tenés una mala, estás sonado, nunca más vas a subir a nivel. Y quisiera hacer algún comentario en relación al párrafo del medio, que de alguna manera me lo salteé, que bueno, nosotros planteábamos también hace un ratito eh, que, que estaría bueno correrse, ¿no? Digamos, de estos pares dicotómicos, de estas categorías de opuestos, y se plantea muchas veces que, por ejemplo, las plataformas digitales de delivery, estas plataformas de trabajo on demand, son parte del universo de lo offline. Porque, por ejemplo, la ejecución del trabajo es física. Si bien hay una intermediación de lo digital, la ejecución del trabajo es física, es situada. Entonces se habla de que, por ejemplo, el trabajo es offline. Nosotros desconfiamos de nos permitimos discutir, digamos, para decirlo así, de estos postulados y sostenemos que la ejecución de las tareas de ley repartidores se da entre lo online y lo físico, entre lo online y lo offline. Porque encontramos una serie de argumentos y una serie de situaciones en las que los trabajadores se desarrollan tanto en lo online como en lo offline, sin poder hacer esta disociación, ¿no? Nos parece más enriquecedor pensar a las tareas como en este entre. Bien. Último, última diapositiva, digamos, de lo que sería un poco el desarrollo más fuerte de los contenidos y los principales hallazgos. Eh, hay una cuestión, digamos, que nos fuimos dando cuenta conforme avanzamos con la investigación y realizamos las salidas de campo, que es que el trabajo muchas veces sucede en la más absoluta de las incertidumbres para los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos salen a su jornada laboral sin tener mayores garantías, sin tener mayores certezas, digamos, de cómo se va a desenvolver esa jornada. Por ejemplo, no saben cuántos viajes van a ejecutar y en consecuencia cuánto van a ganar por esa jornada. No saben si se les va a quedar sin celular, sin batería del celular, si se van a quedar sin datos de internet. Siempre está la posibilidad de quedar involucrado en un accidente de tránsito. No saben por qué zona trabajarán, por qué pueden realizar pedidos en una cierta zona o pueden recorrer grandes distancias. Es decir, cada jornada laboral, ante cada jornada laboral se abre la posibilidad de una gran variedad de situaciones que den la pauta de que el trabajo transcurre en una incertidumbre. Y nosotros pensamos que hay una incertidumbre que es estructural y otra que es cotidiana. La estructura, de alguna manera, vendría a ser, digamos, resultado del vínculo que establecen trabajadores y empresas detrás de las aplicaciones, que a la vez es una incertidumbre de la cual son más conscientes, ¿no? Porque es sabido que no tienen, por ejemplo, ciertas protecciones, no hay obra social, no hay aguinaldo, no hay vacaciones. Incluso esta incertidumbre estructural presenta un sesgo de género, por ejemplo, trabajadoras que quedan embarazadas deben abandonar eh, el trabajo porque es altamente desgastante desde lo físico, sin licencia por maternidad ni nada que se le parezca. Por otro lado, hay una serie de situaciones que nos permiten pensar en una incertidumbre de índole más cotidiana. Situaciones más pequeñas, situaciones que suceden a título más personal, con un involucramiento más personal y, digamos, cuestiones más diminutas que alteran por completo todos los escenarios que los trabajadores se podían llegar a hacer frente a una jornada de trabajo. Lo decía recién, ¿no? Quedarse sin batería en el celular, tener un pedido en la mochila y que lo cancelen, un pedido fraudulento, eh, miles de situaciones. Por ejemplo, que se cierre la aplicación y perder la dirección de entrega. Y yo ya tengo el pedido y no sé más a dónde llevarlo. Todas estas situaciones nos han sido relatadas por los trabajadores en nuestras entrevistas. Ahora bien, los trabajadores también se dan, digamos, una serie de recursos, de estrategias para gestionar esta incertidumbre y desextrañarse del trabajo.
a partir del desarrollo de un conocimiento, de un saber, de un desarrollo de técnicas y de recursos, en donde tiene mucho que ver la socialización con compañeros, ¿no? La socialización con los pares, consiguen gestionar esta incertidumbre y de alguna manera reapropiarse o desextrañarse de aquello que es impuesto. Es decir, si la lógica productiva es impuesta, si la lógica productiva es ajena, yo a partir de la gestión de aquello que me desarticula, de aquello que no me permite prever, logro desextrañarme. Es decir, logro reapropiarme. Y nosotros consideramos que, digamos, estas acciones forman parte de un itinerario de resistencias cotidianas. Porque incluso a partir de estas acciones que son, de nuevo, ¿no? A título personal, subterráneas, por lo bajo, que no son grandes acciones, por ejemplo, públicas, como podría ser una intervención sindical, pero incluso a partir de estas acciones, los trabajadores logran desafiar las lógicas productivas, logran desafiar el control de la producción, correrse, digamos, de aquello que es impuesto. Entonces nosotros consideramos que incluso estas pequeñas acciones subterráneas, como por ejemplo, aprender a ser indetectable por el GPS, por ejemplo, sí, comer, por ejemplo, hay esta técnica para engañar al algoritmo y comer sin pagar, por ejemplo. Bueno, son estrategias de resistencia que también abonan, parece, esta idea de profesionalización del trabajo. Si decíamos hace un par de diapositivas que en el horizonte de muchos y de muchas trabajadores y trabajadoras está la idea de el trabajo en blanco, el trabajo para toda la vida, el trabajo registrado. En el corto plazo, al menos, pareciera que para muchos y para muchas el horizonte parece ser la propia plataforma. Y los trabajadores, a partir del desarrollo de un arte en el manejo de la aplicación, logran convertirse en verdaderos profesionales de las plataformas, desarrollando una serie de estrategias que les permitan vivir mejor ese paso por las plataformas. Es decir, sacar, si se quiere, el máximo provecho de ese paso por las plataformas. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, por ejemplo, repartir de a dos en una moto. Allí donde reparten un varón y una mujer, el varón va a ser el encargado de los fierros, es decir, de manejar la moto, y la mujer va a ser la encargada de entrar a los locales, garantizar la buena atención y garantizar ese buen comentario del cliente. Por ejemplo, otra estrategia, trabajar dos en una moto con dos aplicaciones distintas, lo que también implica que estos trabajadores deben hacer, digamos, sus tareas a la mayor velocidad posible, porque hay que ir a buscar varios pedidos a varios puntos distintos de la ciudad. Por ejemplo, combinar el reparto vía apps con el reparto, digamos, más fijo en un restaurante y aprovechar los tiempos muertos, los tiempos de no trabajo dentro de la jornada de trabajo, por ejemplo, en un restaurante, en una pizzería, para hacer algún viaje con la aplicación. Es decir, una serie de estrategias que dan cuenta de la gran cantidad de energía que los trabajadores ponen en profesionalizarse y en aprender las mejores maneras este, para sacar este mayor provecho, en donde de nuevo tienen que ver, me parece, estas trayectorias laborales, es decir, trayectorias laborales previas, generalmente ligadas a empleos precarios, con mucha carga horaria, en horarios nocturnos, por ejemplo, en gastronomía, y en donde hay una decisión precisamente de abocar esta energía en decir, yo por el momento me voy a quedar en yo por el momento me voy a quedar en este trabajo, y entonces, ya que me quedo en este trabajo, dedico una cantidad de energía y de cabeza en desarrollar este arte y en aprender a gestionar la aplicación de la mejor forma posible para sacar el mejor provecho. Si se quiere, digamos, el aspecto destacado, un hito dentro de esto, sería el pasaje del reparto en bicicleta al pasaje al reparto en moto. Algo que permite al trabajador, a la trabajadora, evitarse un desgaste físico inmenso y también garantizar una mayor cantidad de pedidos en un mismo periodo de tiempo, porque, bueno, lógicamente la velocidad que permite la moto es otra de la que permite la bicicleta. Bien, ¿qué preguntas quedaron abiertas? ¿Qué cosas consideramos que podríamos seguir investigando aquí en este?
Por un lado está claro que la investigación le falta un enfoque de género, un enfoque de las teorías del feminismo, lo que nos hubiese permitido, consideramos con Hernán, ampliar aún más estos hallazgos de los que hablábamos recién. Por otro lado, dijimos que los usuarios, digamos, son colocados en esta figura también de quien supervisa, de quien puntúa, de quien rankea, pero no tuvimos la posibilidad de hablar con usuarios y con usuarias de las aplicaciones, lo que hubiese sido también interesante. Por ejemplo, son conscientes digamos, de esta mayor jerarquía que ocupan, son conscientes de que sus acciones tienen repercusiones para los trabajadores. No lo sabemos, podríamos investigarlo en el futuro. Y por otro lado, a partir de un análisis más comparativo, eh, pensar, digamos, cómo son, nosotros queremos saber, visto cómo son las relaciones de los repartidores con las empresas o con las aplicaciones. Sin embargo, no vimos cómo son las relaciones de los verdaderos, entre comillas, así lo plantean las empresas, trabajadores, es decir, gente de las áreas de ventas, de marketing, desarrolladores, comercial, recursos humanos, etcétera, ¿no? Que son los trabajadores de planta de esas empresas, ¿no? Y que no son estos trabajadores de la discusión, pero autónomos o falsos autónomos. ¿Cuáles son los principales hallazgos, las principales afirmaciones que podemos hacer, los principales comentarios de cierre? Bueno, hemos visto que la tecnología no libera, ¿no? Si la pregunta inicial era, bueno, si son las plataformas realmente, han logrado las plataformas realmente emancipar a los trabajadores de la explotación, no, bueno, hemos visto que no, sino que precisamente la tecnología digital, precisamente, eh, viene a jugar un papel de reforzar esa tendencia a la explotación. Por otro lado, también hemos visto que los trabajadores cargan con trayectorias laborales que ya venían siendo precarias, lo decíamos recién, ¿no? Jornadas extensas, gastronomía, comercio. La plataforma, siendo parte de esa trayectoria laboral precaria, funciona como una especie de hito, es decir, su pasaje por las plataformas es un hito dentro de esas trayectorias laborales que ya venían siendo precarias. Por otro lado, eh, esta idea de que para los trabajadores existe la posibilidad de organizarse, hay capacidad de agencia, lo veíamos recién, hay capacidad de correrse de la norma, de disputar poder, de desafiar las lógicas productivas que son impuestas. Es decir, lejos de ese escenario priorístico que comentábamos al principio, de la plataforma como sistemas de vigilancia cerradas, estrictas, omniscientes y omnipresentes, que en un punto es cierto, por otro lado existen grietas por las cuales se filtran estas resistencias y por las cuales los trabajadores, digamos, pueden disputar poder. Y por el otro lado, si nos parece que esta investigación demuestra algo, es que el trabajo y los trabajadores siguen teniendo una enorme centralidad, una enorme vigencia, no solo como aspecto para la valorización del capital, que no es una afirmación muy alegre, pero sí también como motor del cambio y la transformación de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, que creo que es una afirmación un poco más feliz. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, una vez finalizada entonces la exposición, le damos la palabra a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Joan, ¿querés empezar? Bueno, si me la precisas así. Como quieras vos. Dale, voy. Bueno, primero quería empezar por felicitar a Juan Ignacio y a su director. La verdad que fue un placer leer la tesis y me alegra, bueno, un ejercicio tan logrado para una tesis de licenciatura, la verdad. Yo creo que hay algo que se logra muy bien, que es plantear los interrogantes, ¿no? Y desarrollarlos en diálogo con una literatura, plantear aportes en ese diálogo con la literatura, en un trabajo de campo que además aparece problematizado, quizás
podría ser más problematizado aún, pero creo que ya de por sí es, la verdad, como tesis me parece que es excelente, así que dejo eso para empezar, para que todo lo que venga tenga el tono también de sugerencia a futuro, ¿no? Yo creo que hay un montón de pistas dentro de la tesis a profundizar, suponiendo y sugiriendo que sigas con esta temática. Así que, bueno, no pretendo ni que las respondas ahora, ni que tendrían que haber estado saldadas en la tesis, son simplemente cuestiones que quedan quizás para seguir pensando. Para mí, voy a tratar de ser ordenada y esquemática, y ordené un poco en 2 hallazgos principales o 3 hallazgos, y me voy a centrar sobre todo en el capítulo 2, que es el que hace a la problematización del trabajo joven, porque, bueno, porque dialoga mucho más con lo que yo vengo trabajando, y supongo que Nahuel irá por la cuestión algorítmica y la organización de las empresas. Yo creo que hay un hallazgo como muy lindo y muy etnográfico en la tesis que tiene que ver con la valoración positiva de algunos aspectos del trabajo en las aplicaciones, que además a vos me parece que está bien reconstruido cómo te hace ruido con ciertos preconceptos con los que se llega a esta temática, con la idea de que es un trabajo que se sufre, ¿no? Que es un trabajo que es explotación. Y yo ahí como que te invito a pensar, bueno, de dónde vienen estos preconceptos también, ¿no? Más allá de que fueran tuyos, bueno, cómo es mirado este universo desde determinada bibliografía, pero también desde determinado posicionamiento político. Y por qué, bueno, qué implica, para mí es un aporte etnográfico enorme, mostrar que para esos trabajadores jóvenes hay un valor en lo que está, en ese tipo de trabajo. Me hacía acordar, hay algunos fragmentos que me parecen particularmente iluminadores. Hay un momento en que una de las chicas te dice, bueno, acá podés ser chueco, puto, minoría, viejo, y podés trabajar igual, ¿no? Y me hacía acordar muchísimo del análisis que hace Bourgois, de cómo la gente termina en la venta, o sea, elige la venta de crack porque lo que hay disponible dentro del mercado de trabajo es la humillación, ¿no? Cómo juega la idea de dignidad, humillación, y te dicen eso, o sea, hacer una cola de 200 personas para conseguir un puesto de trabajo es indigno. Entonces, ahí, para mí hay algo súper lindo de la tesis que lo tomaría como eje en sí, sin contraponerlo al discurso empresario necesariamente, porque está bien, las empresas tienen este discurso de somos inclusivos, bueno, cualquiera puede trabajar, pero ellos no te lo están diciendo desde el discurso, sino que te lo están diciendo en relación con sus propias experiencias laborales, que como vos decís, son en la gastronomía, son hiper precarias, e implican estas situaciones de humillación, discriminación. Yo trataría de como realmente poner en vinculación con eso, como cuáles son esas experiencias, esas trayectorias, más allá de qué trabajos tuvieron, cómo son esos otros trabajos, porque hace a la valoración que están haciendo y le permite dar textura. Me pareció súper interesante, y súper interesante también cómo acá está jugando, cuando vos decís un trabajo, la perspectiva a largo plazo de un trabajo en blanco, mejor, de calidad, que vos tenés que ponerle todos esos, traer todas estas categorías que son de los propios trabajadores, porque no necesariamente estamos hablando de un trabajo para toda la vida, ¿no? No necesariamente estamos hablando del trabajo formal registrado para toda la vida, tal como lo imagina la literatura, sino de un trabajo mejor en los términos de esas propias trayectorias y experiencias. Entonces, quizás ahí lo que te abre todo lo que estás trayendo, que me parece súper interesante, es pensar qué es ese trabajo mejor, ese trabajo que vale la pena. Entonces,
que te da derechos, por ejemplo, a no quedarte sin trabajo cuando quedas embarazada o cuando estás enfermo, pero que también te permite determinado movimiento, determinada libertad, la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese hacer otras cosas, también hay algo re lindo para que vos rastres cómo aparece a lo largo de todo lo que te están diciendo los trabajadores en la tesis. Todo el tiempo están pensando su vida en relación al trabajo, ¿no? Cómo son ámbitos totalmente vinculados. Y no necesariamente, y acá me meto con los jóvenes en particular, no necesariamente en los términos en los que ha sido estudiado en otros grupos de trabajadores y trabajadoras. No necesariamente es, por ejemplo, el trabajo reproductivo, ese hacer otras cosas, ¿no? Ese hacer otras cosas tiene que ver con ver a mi novia, tiene que ver con tener mi emprendimiento, como, ¿qué es ese hacer otras cosas? Esa vida con la que se vincula el trabajo hace una especificidad de esta población joven que trabaja. Y eso me pareció súper lindo de tu trabajo y algo que trajiste recién en la defensa muy claramente, que es que no es que son jóvenes porque son etariamente jóvenes, ¿no? Porque ahí hay algo a discutir respecto de qué es joven. No es solo porque tienen menos de 30 o 35 años, sino que se están posicionando como jóvenes. Lo que dijiste vos, ellos están todo el tiempo hablando de que son jóvenes y que este trabajo tiene sentido en tanto y en cuanto son jóvenes. Entonces ahí hay una cuestión conceptual a pensar de esta juventud como categoría relacional, ¿no? Como cómo están pensando su juventud, posicionándose como trabajadores jóvenes en relación al trabajador o trabajador adulto, que ellos, en general, digo, por cómo focalizaste tu trabajo también, proyectan hacia el futuro. Entonces, cómo vinculan esa idea de su propio futuro y su presente. Yo creo que ahí tenés para bucear largo y tendido en la literatura sobre trabajadores jóvenes en general y en cómo se va gestionando ese presente-futuro que hace a la cuestión, a la condición, si se quiere, no me encanta ese término, pero bueno, a la condición juvenil. Y te diría que está bueno, ahí hay algo, yo entiendo que también por ser joven, a veces también es difícil de ver, pero hay una cuestión de, bueno, ver cuáles son esos valores que se están tensionando con el trabajo, ¿no? Que no necesariamente son los mismos que en otros grupos etarios, ¿no? Acá hay un valor de la autonomía muy, muy fuerte, bueno, del movimiento. ¿Cómo se está tensionando eso? Yo creo que está bueno para jugar con la cuestión de que son jóvenes y las cosas que les importan. Me pareció, hay la charla sobre la moto, ¿no? Que uno la deja como, bueno, por ahí no es el lugar donde la persona te está diciendo, yo cuando no quiero saber esto cuando tenga 40 años, que es como literal lo que estás esperando, pero cuando te está hablando de la moto y de me voy a comprar la moto y esta moto está buena, también está hablando de cuestiones que le importan. Entonces, rastrearía estas otras cosas que importan, que quizás no son tan grandes como lo que voy a hacer a los 40. Y último, y acá es una pregunta y una sugerencia en esos términos, vos decís traer la mirada interseccional y mencionás que el tema del género quedó como pata a trabajar en general, pero acá yo veo también otras pistas en lo que traes. Tomé una frasecita que dice,
rechazar un pedido o cancelar un turno es un lujo que no todos los repartidores están en condiciones de asumir. El mayor margen de libertad y autonomía tiene un sesgo de clase, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión hay una cuestión que te porta la mirada interseccional que yo apuntaría a pensar más fuertemente bueno, me surge la pregunta, la verdad es como, bueno, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Son cualquier joven que trabaja en Rappi? Cuando vos decís hay un sesgo de clase, ¿a qué te estás refiriendo? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Dónde lo estás viendo ese sesgo de clase? Más allá del género y más allá de la cuestión de la nacionalidad, que entiendo que vos limitaste tu muestra por cómo fuiste charlando a trabajadores argentines, pero ahí te quería preguntar si vos ves, y eso sería una pregunta abierta para que respondas en tanto en cuanto, bueno, ¿cómo ves que estas respuestas, esta valoración de la libertad, la autonomía, estas perspectivas de futuro, estas estrategias de gestión de la incertidumbre se vinculan con esas otras líneas de desigualdad que se interseccionan con la edad, que son la clase, el género, la nacionalidad? O, eso sé que es complejo, sugerir ir por ahí, digamos, pensar cómo, tanto como valoro mi trabajo actual como la perspectiva y aspiración que tengo de futuro se vincula con esas líneas. Voy por el hallazgo 2, que para mí hay algo que se vincula directamente, pero esta idea de que es súper fuerte en la tesis, que es que los trabajadores no solo sufren el trabajo de plataformas, recién dijiste, lo disfrutan, ¿no? Hay un disfrute, pero por lo menos, o sea, no sé si todo el mundo lo disfruta, pero sí desarrolla estrategias para vivir mejor, ¿no? Para vivir para tener un trabajo que sea menos pesado y para vivir una vida que sea mejor, que valga más la pena. Y yo creo que eso es súper interesante como mirada sobre los trabajadores en general. Lo que no estoy tan de acuerdo, y Hernán se va a reír porque es como que nos remite a una discusión de años y a mucha agua bajo el puente, lo que no estoy tan de acuerdo es en llamarlo resistencias, o en darle el título generalizado de que son resistencias. Y ahí te diría que incluso me pregunto para qué te sirve llamarlos así, llamarlos y no pensar que son estrategias para vivir vidas que valen la pena, ¿no? ¿Qué es lo que le da la categoría de resistencia? Porque además la idea de resistencia cotidiana que viene de Scott está pensada en un contexto súper distinto, ¿no? De un régimen totalitario, donde no es posible la expresión abierta del disenso, ¿no? Y de ahí viene su reflexión. Yo te diría que más que volver a Scott, rastrearía la larga discusión, porque por eso o sea, lo largo que hay producido en antropología del trabajo y en antropología política sobre esta categoría. Para no volver a un montón de críticas que ya se le han hecho a esta noción, por ejemplo, que asume cierta unidireccionalidad y homogeneidad de un colectivo que existe y se opone a otro colectivo que existe, que es, en este caso, la aplicación sería como encima fantasmático, ¿no? Pero ahí, para mí, con mostrar esas estrategias, con mostrar etnográficamente lo que estás mostrando, ya abrís mucho más que cerrar y ponerle el signo de la resistencia. No quiero profundizar en esto, pero ahí me parece interesante, hay un texto de Matthew Gutman que trabaja sobre esta noción, y él
termina recomendando, bueno, en realidad hay que dar vuelta, ¿no? Y decir, bueno, bueno, perdón, me acordé de algo. Me acordé de algo que me parece importante, que es que a mí me generó algo ético complejo visibilizar determinadas estrategias que desarrollan los trabajadores. Creo que cerraría con eso, como, bueno, ¿cómo tomaste la decisión de poner, de explicitar esas estrategias, ¿no? ¿Qué dijiste y qué no dijiste? Y cómo evaluaste eso. Porque creo que sí, a veces, visibilizar lo que consideran que son estrategias o resistencias, quizás políticamente para los trabajadores, no sé, no sería lo que más les encantaría, así dicho como con simpatía. Y quizás y por qué, digamos, la antropología tendría que mostrar eso, ¿se entiende? Más desde un posicionamiento ético-político que vos tenés, evidentemente, en relación a los trabajadores. Ahí. Juan, no sé si prefieren que pase yo ahora o Juan Ignacio, querés vos por ahí responder a la devolución de Sandra, como quieran. No sé cómo son los usos y costumbres, pero capaz, si me querés hacer los comentarios y después respondo así medio Dale, integral todo. bueno, perfecto. Dale. Bueno, primero que nada, diría que disfruté muchísimo leer la tesis, con lo cual, bueno, van mis felicitaciones para vos, Juan Ignacio, para Hernán, y el trabajo que hay detrás se nota mucho trabajo y en un contexto súper adverso para hacer antropología, ¿no? Y más una antropología con una etnografía de corte más tradicional, ¿no? Entonces, primero, felicitaciones no solo por el resultado, sino también por la osadía de proponerse hacerlo a pesar de las restricciones y dificultades que eso suponía. Disfruté mucho la lectura, disfruté mucho la exposición y también disfruté mucho la devolución de Sandra, porque comparto, digamos, suscribo a todo, ¿no? Más allá de discusiones quizás muy propias de la antropología del trabajo, que me son un poquito lejanas, si yo puedo entender por dónde van. eh, hay toda una primera parte de la devolución de Sandra que suscribo y que yo quizás puedo expresar en otras palabras, en otros conceptos más de mi campo, pero que también eso, comparto plenamente. Pienso que es un gran trabajo, Juan Ignacio, me gustó, digo, plenamente antropológico y eso me hizo disfrutar como cuando era estudiante, ¿no? Volver a leer eh, esa etnografía de retrasos, digo, que vos mencionás, es muy disfrutable, recuperar la voz por ahí de actores con los que uno interactúa desde otro lado, ¿no? Y ver qué piensan, esa primera sorpresa de decir, bueno, esto que uno pensaría que es un bajón, en realidad para ellos no es un bajón, en principio, ¿no? Y ese gran descubrimiento permite después formular un montón de otras preguntas, ¿no? Y sostenerlo. Así que, bueno, como primera cuestión, me parece una tesis excelente, muy bien estructurada, o sea, claramente en todo momento está, bueno, este capítulo trata sobre esto, en un apartado voy a hablar sobre esto otro, y es lo que uno encuentra, digamos, sin una digresión teórica que no venga al caso. Toda la discusión conceptual me parece que es muy pertinente en todo momento. O sea, si hay conceptos es porque tiene que ver para la construcción de lo que aparece en el campo y para la comprensión de eso. O sea que eso también hace a la lectura algo muy disfrutable y llevadero, ¿no? En ese sentido, no está enredado en discusiones conceptuales que no vienen al caso, al contrario. Eh, Así que por ese lado también me parece un muy buen trabajo de escritura. No solo el laburo de campo, sino el trabajo de escritura creo que es muy bueno. Eh, Después paso a algunas cuestiones que a mí me quedaron, digamos, ¿no? Eh, voy a tomar lo último que mencionó Sandra porque lo pensé desde el otro lado. Yo cuando leía también lo que eran las estrategias que tenían los riders, les riders
para sacar alguna ventaja de ese contexto muy cerrado que ofrece la aplicación, lo pensaba desde el punto de vista del programador y decía, bueno, yo ya mismo me pondría a trabajar leyendo esto para, digamos, cortar cualquier posibilidad de estrategia, ¿no? Por eso es importante, me parece, la cuestión ética ahí que trae Sandra, porque tengo cierta, justamente, ¿no? Entre comillas, programado para leer en términos de programación, de algoritmo, y bueno, a la primera que hay algo que se me está escapando del diseño del sistema, iría a corregirlo. Por eso está bueno pensar esta sugerencia que trae Sandra. Pero bueno, más allá de recuperar este punto, voy por ahí a mis cuestiones y observaciones en general. Las tiro todas y vos después tomá las que te sirvan o a las que puedas responder también en algunos casos, ¿no? Lo primero es una pregunta de curioso. Vos hay un momento donde decís que un trabajador se te acercó de curiosidad antropológica más que nada, se te acercó a decir bueno, que tu presencia ahí era medio disruptiva, que había algunos rapis que estaban desconfiando de vos ahí. Y vos lo marcás para hacer un mini ejercicio ahí de reflexividad, pero no nos contás en la tesis cómo resolviste esa situación, ¿no? Entonces a mí, bueno, porque se dan, porque son más o menos comunes esas rupturas que uno produce, que UNE produce en el campo, entonces para saber, bueno, cómo lograste que después con el tiempo tu presencia no signifique una desconfianza, ¿no? Primera duda que me surgía en la lectura. Después una que tiene que ver por ahí con mi subcampo. Mencionás en la introducción que haces un laburo en grupos de Facebook, pero aparecen muy poquitas menciones en la tesis sobre lo que obtenés vos de Facebook o cómo se hizo esa etnografía en el plano digital. Mi pregunta es, bueno, concretamente, ¿qué pudiste sacar de ahí y cómo lo hiciste, ¿no? Porque no aparece referido en la tesis. Em, Después, bueno, ahí una de las observaciones que había marcado está muy emparentada con la de San. Creo que hay una virtud muy grande en la tesis de rescatar una voz propia, nativa, que es disonante respecto al sentido común que uno podría construir sobre eso, ¿no? Como, bueno, yo acá consigo libertad, por lo menos hay mucha referencia a eso, son pocos los que, por lo menos en las referencias de las citas que contradicen esa idea, ¿no? Hay una, creo, que dice, bueno, esta libertad es un poco falsa, pero el resto lo reivindica como real, ¿no? Y yo pensaba en la Escuela Sociológica de Chicago, esto de que lo que los nativos definen como real es real en sus consecuencias, y, y decía, me da cierta sensación, quizás es una lectura así, como una primera lectura, ¿no? Hay por ahí mucha energía puesta en mostrar cierta noción de falsa conciencia de los nativos, ¿no? Como decir, bueno, miren que esta libertad es hasta ahí porque en realidad son explotados. Y que, digamos, es cierto, a ver, vos recién en tu exposición decías, son explotados al punto de que, bueno, saben que con este trabajo no se van a comprar una casa. Es cierto, en realidad casi ningún asalariado tiene en su horizonte comprarse una casa con lo que gana en su salario, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que probablemente los nativos también sepan que son explotados, también sepan que su trabajo es irregular, todo eso lo sepan, y aún así ver sus otras opciones que también son mencionadas por ellos mismos. Por ejemplo, una dice, a mí no creo que era una zapatería, no sé, que las recontra explotaban y que ahora estaba mucho mejor. Pienso que hay que darle importancia a eso, ¿no? Digamos, eh, digo, no una importancia para relativizarlo luego diciendo que en realidad es una estrategia de la empresa para maximizar tu tasa de ganancia, que es cierto, digamos, que no hay ninguna duda sobre eso, sino para también, no sé, como darle una importancia en sí mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo es que para los nativos se construye esa idea de libertad y llegan a vivirla de ese modo? Más que oponerla por ahí a una situación estructural que, que presente un escenario de falsa conciencia, ¿no? Me parece más valioso desde el punto de vista antropológico eso que la constatación de la explotación, ¿no? Que es cierto, digo que insisto, es cierto, es súper constatable
y concreto en cada una de las incertidumbres que viven y que vos bien podés rescatar en la tesis. Y, mm, y bueno, y después en relación a esto, una cosa más como de orden algorítmico que yo relativizaría también, o por lo menos problematizaría, no sé si relativizaría, pero iría a pensar en el campo. Todo el tiempo está la cuestión de que el algoritmo los puede dejar afuera, ¿no? Como, bueno, de acuerdo a si no hacen lo que el algoritmo quiere, los deja afuera. Pero también, en paralelo, no se constata eso en lo que, en la realidad de de los riders. Quiero decir, obviamente alguien que se entrega a la explotación de la app va a recibir más pedidos y mejor pagos que alguien que no lo hace. Pero muchos, y referidos en los propios testimonios, dicen, bueno, igual la diferencia no es tan grande y por ahí me sirve igual tomar la decisión de correrme y laburar cuando yo quiera. Y aún así, se constata que trabajo tienen. ¿Por qué? Porque lo que pensaba yo, en realidad también es una pregunta, ¿eh? Es si quizás eh, no funciona un poco como este miedo, como una zanahoria, no para privilegiar y que vos te autoexplotes trabajando más, sino al contrario, para bajar la paga de los que están abajo. ¿Qué quiero decir? En los algoritmos, uno de los problemas que hay, teóricos, es cómo resolver la prioridad de los procesos, ¿no? Si yo siempre atiendo el proceso prioritario, va a haber procesos que no se van a ejecutar nunca, salvo cuando esté completamente ociosa la capacidad de procesamiento. Para eso se diseñan algoritmos que resuelven. ¿Que resuelven qué? Atender lo prioritario sin desatender eh, los procesos menos prioritarios, ¿no? En algún momento se tienen que ejecutar. Y todas las entregas tienen que hacerse. Eso quiero decir. Lo más importante para la empresa es que las entregas se hagan. Seas vos un nivel diamante, no me acuerdo cómo se llamaba, el más importante, o seas el más bajo. O sea, lo peor que le podría pasar a la empresa es perder a sus rapis porque no podría cumplir con lo que tiene que cumplir. Entonces lo que se me ocurre es que la sanción en realidad es una estrategia de maximización de tasa de ganancia antes que garantizar la explotación de los que trabajan más. Digo, debe estar todo bastante armado como para que convenga las dos cosas. Convenga a aquel que trabaja mucho y se autoexplota trabajando 16 horas por día, así como también el que trabaja ocasionalmente, porque a ese le pago menos y necesito a alguien a quien pagarle menos también. Em, Nada, eso me pareció como interesante para seguir indagando. Último comentario, porque creo que hablé mucho. Al principio vos, en el trabajo etnográfico, que me parece impecable, insisto, muy bueno, decís que, bueno, que no dio ponerte a repartir. Pienso, para futuro, que si bien no creo que queden cosas por responder en esta investigación, sí se pueden abrir muchísimos más interrogantes si vos participás en ese sentido, repartiendo, ¿sí? Tomando los pedidos, quedándote en espera y todo lo que le pasa a esos nativos que sufren y la pasan como la pasan, ¿no? Como decía Sandra, por momentos muy mal, por momentos bien. Para nuestra sorpresa, por momentos bien. Digo, si vas a seguir investigando, que me parecería muy apropiado, bueno, hay que subirse a la moto y hacer entregas. Creo que ahí se van a armar un montón de preguntas más. Pero no creo que haya sido algo que le haya faltado, ¿eh? No lo digo en ese sentido, sino en que pueden abrirse un montón más de preguntas. Y ya está. Bueno, ahora le damos la palabra sí a Juan Ignacio para que responda. Dale, buenísimo. Pensaba que hablaba Hernán, por eso estaba más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los comentarios, porque la verdad es que son tan extremadamente valiosos. Gracias por reconocer también el esfuerzo del trabajo y los puntos que creo que con Hernán consideramos que están buenas la tesis y estamos contentos del resultado. Sin embargo, los comentarios que me hacen son, la quiero rehacer ahora.
Vamos a, vamos a entregarla de nuevo. A ver, un poco en realidad es como que a muchas de las cosas que me plantea Sandra, medio que no tendría como ni siquiera cómo contestarlas en realidad, porque me parece que son más del orden de los aportes y así como lo dijo Nahuel, te lo digo yo, estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Me quedo con esta idea de nada, ¿no? Que incluso con toda una carrera detrás y habiendo discutido esto seguramente más de una vez, esta idea de la ética etnográfica, se me pasan por alto ciertas cosas, ¿no? Y expongo ciertas situaciones que pueden ser delicadas, y bueno, lo que dice Nahuel de nuevo, ¿no? Como en las manos de un programador, de repente, bueno, estoy dando una herramienta, entre comillas, a los malos. Así que bueno, la verdad que repensar este posicionamiento político que uno intenta, al contrario, ¿no? Digo, ser cuidadoso y decir, bueno, cambio los nombres, no expongo, no pongo una foto de los trabajadores, las trabajadoras, al contrario, ¿no? Termina justamente cayendo en estos errores. Es interesante también, me parece, Sandra, el planteo de, digamos, esta idea de nuevo, ¿no? De pensar más que en resistencias, ¿no? Esta idea de pensar en vidas que merecen ser vividas, vidas que valen la pena vivir. Que me parece, digamos, que si hablo de resistencias y no hablo de vidas que valen la pena, vidas que merecen ser vividas, es precisamente, o sea, es básicamente por una lectura particular que pude tener, digamos, en su momento y que me inclinó o que no se inclinó, digamos, a pensarlo en ciertos términos y no en otros, pero que sin duda, digamos, el aporte ¿no? de pensarlo más desde, bueno, ¿qué es lo que tiene de bueno? ¿no? Lo decía también recién Nahuel, ¿no? Digamos, que es rescatar eso sin necesariamente contraponerlo a lo malo, es decir, bueno, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y no necesariamente, digamos, tener que hacer esta contraposición como, bueno, en realidad es falsa conciencia, en realidad los están explotando, en realidad el trabajo es una porquería. Que yo entiendo que intento también correrme de esa postura, pero que, bueno, efectivamente en algunos puntos, nada, hay un arrastre, ¿no? de todas estas preconceptos y estas prenociones que tiene uno previo al trabajo de campo que llevan a hacer afirmaciones o, digamos, rescatar aportes que nos presentan estos problemas, ¿no? Y bueno, después me parece que acá Nahuel mencionaba esto de la etnografía de lo digital, de que en realidad no aparece muy expuesto. Es cierto, me parece muy expuesto, principalmente porque no, digamos, no tuve una reflexividad tan grande sobre eso, y también porque fue una especie también de etapa exploratoria del trabajo de campo, en donde, digamos, a partir de meterme todos los días a los grupos de Facebook, o cada 2 o 3 días, pero digo, ver, digamos, cuáles son los temas que a las trabajadoras les preocupaba, sobre qué hablaban, digamos, funcionan hasta especie como hasta de marketplace, digo, compra-venta de bicicletas, te alquilo mi cuenta por tanta plata semanal, es decir, como para tener una especie de termómetro, ¿no? De qué pasaba ahí y con esa cabeza decir, bueno, che, estaría bueno preguntar esto, estaría bueno ver esto, ¿no? Como pensándolo desde ahí. Por eso me parece que tampoco lo traigo tanto no lo resuelvo mucho en la tesis, porque fue una especie de exploración que después dejé de hacer cuando, digamos, me volqué más hacia el trabajo de campo situado, digamos. Y después de nuevo, ¿no? Desde esta contradicción ética-política, de cómo resolví esa situación, ¿no? En donde me dicen, che, bueno, vos acá igual sos un problema, porque vos fijaste que después a las aplicaciones estas las sancionan, y es porque en realidad gente como vos publica cosas que dicen que el trabajo es una porquería y les hacen multas.
no se resolvió, en realidad. En realidad no se resolvió, o sea, fue una situación que quedó ahí, que hablé con una persona, que yo me quedé como, che, bueno, wow. Pero que en realidad no, digamos, perjudicó mi relación con otros trabajadores y trabajadoras con los cuales, digamos, nunca se enteraron de esta charla y bueno, nada, yo pude seguir vinculándome tranquilamente. Pero que sí, de nuevo, digamos, es un punto a tener en cuenta, más aún, digamos, a la luz de los comentarios que me hacen ustedes, que bueno, en realidad yo expongo ciertas cuestiones que son un poco problemáticas, que en realidad justamente me parece que está vinculado a argumentar que hay estrategias de resistencia, digamos, porque si hay estrategias de resistencia las tengo que exponer. Entonces, digamos, me parece que ahí también van las dos cosas de la mano. Este, ¿Qué más? Bueno, creo que no mucho más, tampoco quiero como ponerme tan detallista sobre cada comentario, pero bueno, la verdad, hacer una valoración de conjunto de todas las cosas que me han ido aportando, que son realmente fundamentales, son claves, y bueno, valorar también estos espacios y estos intercambios con colegas y con referentes como ustedes, como espacios de crecimiento y de poder seguir pensando eh, un tema de investigación, así que muchas gracias por los comentarios a ambos. Bueno, ahí se me escucha, sí, ¿no? Gracias. Bueno, comentarios como director. En primer lugar, felicitarlo muchísimo a Juani. Este es un momento muy importante en la vida de un estudiante de la carrera de antropología. Es la culminación de una etapa, como repito, muy importante. Es la terminación de muchos años de estudio, de trabajo, de determinación, de disciplina, por momentos de duda, todo eso que implica nuestra carrera de antropología, con lo cual, Juani, te súper felicito. Lo otro es agradecerle a las compañeras, y al compañero, a Sandra y a Nahuel, por la lectura recontra minuciosa, atenta, cariñosa, amorosa también. Me parece que fue una muy buena, una muy hermosa devolución de tanto de Nahuel como de Sandra, con lo cual también ahí, Juan, y te felicito por los jurados aquí de tu tesis. Y obviamente a Josefina por sostener, bueno, estas defensas en este momento difícil, eh, donde, bueno, para no dilatar más las defensas, bueno, vamos haciéndolo de esta forma virtual para poder ir culminando con estas tesis. Así que también un abrazo enorme a Josefina por el trabajo como directora de la carrera. Lo otro que para decir es que es una alegría importantísima, es que, bueno, culmina una tesis de licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública, en la Facultad de Filosofía y Letras, en nuestra carrera de antropología, con lo cual eso también es muy importante en términos, podríamos decir, político. Estamos hablando de una defensa de tesis inscripto en la universidad pública, un valor para nosotros importantísimo a defender y a sostener. Y por otra parte también lo que quiero decir es, también cada defensa de tesis de licenciatura que hacemos desde la carrera, estamos valorizando este proceso formativo que es importantísimo para nuestra carrera, ¿no? La tesis es fundamental para poder atravesar un proceso formativo, una investigación situada y de alguna manera poder, de alguna manera, culminar con esta formación como antropólogos y como antropólogas y como antropólogos, con lo cual también es una forma de valorizar la tesis de licenciatura. Y bien, como decían los compañeros y las compañeras de jurado, es una tesis de licenciatura que obviamente plantea hallazgos, plantea muchos interrogantes a futuro, pero lo que intenta hacer es una investigación situada, un ejercicio de investigación para seguir desarrollando a futuro, ¿no? En ese sentido, la tesis de Juani, yo como director, pues sí, es una tesis muy ordenada, muy clara, es una tesis que plantea lo que dice que va a hacer, y la verdad que para mí ha sido un placer enorme haber dirigido este proceso de tesis de licenciatura de Juani. Lo otro que quería decir es que el otro valor muy importante de la tesis es que se hizo completamente en pandemia y en los peores momentos del ASPO, ¿no?
Y la verdad es que lejos de postergar la investigación, con Juani fuimos logrando esto que es construir una perspectiva rigurosa del quehacer antropológico, pero no rígida, ¿no? No atarnos a metodologías rígidas, ¿no? Fuimos intentando esto de plantear la etnografía de retazos, buscando información por redes sociales. También son ámbitos donde habitan los trabajadores repartidores de delivery y fuimos construyendo ahí un quehacer del trabajo de campo que nos permitiera bueno, culminar en esta tesis. Lo otro también para decir es que, como siempre les planteo a los compañeros con los cuales trabajamos, es que las tesis no tienen que ser un ámbito de soledad, todo lo contrario, tienen que ser un ámbito de discusión colectiva y así lo hemos construido con Juani, en el cual estamos en un equipo de compañeros que trabajan distintos temas del mundo del trabajo. Y me llama la atención algún comentario de Sandra que planteó lo de Philippe Bourgois, porque justo el año pasado una de las compañeras, cuando terminamos el año, en el 2021, que nos había quedado, bueno, leamos Philippe Bourgois para las vacaciones. Y ahí me linkeé con el comentario de Sandra, que estuvo buenísimo, porque es muy interesante pensar esto de la dignidad y la humillación a partir de la etnografía de Philippe Bourgois en Estados Unidos. Así que bueno, esto, ¿no? De que esta tesis también es parte de un espacio colectivo de aportes de compañeros y compañeras que han leído los trabajos de Juani y han realizado distintos aportes. Y bueno, lo último para decir es que agradecerle a Juani por haberme elegido como director. Ha sido un placer enorme, un gusto gigante y que también a mí me pareció un proceso bellísimo ir atravesando este proyecto de tesis que aquí se concreta en esta defensa. Así que nada más para decirlo. No podía desmutearme. Bueno, una vez entonces, agradeciendo al jurado, al director y también la presentación de Juan, ahora vamos a cerrar esta primera etapa de la defensa. Le vamos a pedir a Juan que salga de la reunión y va a volver a ser convocado en unos minutos por su director cuando esté elaborado el dictamen. Ahora dejamos entonces de transmitir y de grabar. Bueno, hasta pronto. Me avisas por WhatsApp, supongo, Hernán. Dale. Adiós. Esperen que ya no estamos grabando y esperen que finalice la transmisión porque tarda un poquito. Les compartí, les mandé por mail el link para entrar al acta. Les llegó desde el departamento. Ahí ya está todo completo, los datos, y abajo, en Buenos Aires, va el dictamen, que sigue el modelo que tenía el dictamen en el libro de actas, que era chiquito. Acá hay más libertad, uno no tiene que resumirse tanto, que eran 10 renglones a manuscrito que nadie podía completar nunca bien. Los usos y costumbres, pero también el reglamento, establecen como 3 cuestiones que hay que evaluar. Uno, la parte formal, la estructura, metodología, si cumplió los objetivos, todo lo formal. Un segundo núcleo, que es el contenido, si es original, si avanza, si es en el sentido de los aportes al tema. Y un tercer punto que sí es importante porque forma parte de la evaluación, una evaluación de la presentación oral. Renglón, pero evaluando cómo fue, porque en grado, a diferencia de posgrado, la presentación oral forma parte de la tesis. En posgrado no. En posgrado se hace el dictamen y ya está. Así que esos núcleos tiene que tener. Después ustedes redactan. Bueno, a mí me pareció una tesis impecable, ¿eh? O sea, digo, en términos
de evaluación, creo, por lo que comentaste, San, que vamos a coincidir ahí, creo. El laburo está súper bien hecho y muy bien escrito, muy bien redactado. Como dije cuando me tocó haberlo hecho también en medio del aislamiento, bueno, implicó un desafío cuádruple y fue sorteado con inteligencia, creo. Eh, por el hecho mismo de haber sido jurado hace poco y sin ánimos de cerrar, yo fui escribiendo un dictamen, pero no es mi intención que quede ese, sino que, si te Me parece, Sam, encanta. eh, porque la otra vez Gloria había hecho eso, que era la otra jurado, y nos ahorró muchísimo trabajo. Bien, Eh, bien. Es una estrategia que vamos pasando, Está bien, está bien. transmitiendo. Así que si querés, vos ahí, digamos, cambiá lo que Dale. considere necesario. Digo, en mi opinión, la tesis es un 10 sin ningún lugar a Yes. dudas, eh, porque, por eso, como dije, es un placer leerla y es muy rigurosa. Ahí cumplí con los aspectos formales, creo, que mencionó Josefina, pero bueno, si querés la copio ahí y vos Eso te iba a modificá decir. a libertad sin ningún problema, porque creo que en la exposición creo que estamos bastante de acuerdo, así que, pero bueno, pero ahí Sí, la estoy copiando. Un totalmente. segundito. Hay un aspecto de la escritura que hace tan feliz a la persona que tiene que leer una tesis. O sea, Sí, realmente es algo a destacar, diría. ahí copié un poco el formato de la última, el último dictamen que teníamos. Eso, sentite libre de cambiar lo que consideres. Creo que lo tienen ahí también Hernán y Josefina para leer. Sí, sí, era súper llevadero. La verdad que la escritura muy, muy bien organizada. Eh, Ahí supongo que la mano del director se nota, pero bueno, termina siendo un resultado, eh, eso, placentero. Ah, perfecto, no. Iba a decir que estaba bueno poner algo respecto de la metodología y de la problematización de la metodología, pero lo pusiste hacia el final. Perfecto. ¿Mm? Em, Agregaría algo sobre la cuestión del trabajo de refugio y lo joven como aporte, pero lo agrego una Sí, sí, frase. mete mano libremente. Dale. Yo creo que está bien. Me sorprende la,
como se dice, eficiencia. La verdad, es un placer. Bueno, Pero genial, sí, sí, me genial. parece perfecto. Bien. Bueno, la calificación, supongo que Es, no sé, se pone el número, es 10, creo que estamos de acuerdo. Entiendo que no sé si se complementa con alguna cosa. ¿Está Se bien pone así? números, sí. Bueno, Pueden perfecto. agregar, el Sí, reglamento no lo prevé, pero si el jurado quiere agregar algo, puede, como con recomendación de publicación, eso en el reglamento de grado no está, en el de posgrado sí. yo Viste que creo que si podemos y es un pueden poner lo reconocimiento que más, quieran. podemos hacerlo. Sí. sí, sí. Bien. Ah, quedó arriba, mira, voy a mover el encabezado, Ah, perfecto. porque así, porque ahí va. Acá dice, por ello la calificación final es Claro, se pone arriba y abajo, 10. en los dos lugares. Ahí está. ¿Y tenemos que agregar la firma nuestra o ya está? No va a confirmar, porque como va el video, usted Perfecto. queda Un reconocimiento facial. la participación, digamos. Así que no la piden. Perfecto. Hernán se fue. Parece que sí. Debe haber tenido algún problema porque estaba con el Sí, con celu. el teléfono, algo. Se le quedó sin batería. Puede ser también, sí. Estamos en problemas. Ahora le escribo. Muy bien. Ese Eh, aspecto material de me quedé sin batería en el celu me pareció muy bueno también de la tesis. Ya le comentaba. Ah, ¿puedo aprovechar para ir al baño un segundo? sí, Ya que estamos. claro. Yo voy a ir mientras tanto haciendo la conexión, aunque no. No, claro, no me contesta. Tampoco me lee, Hernán. Para mí que Se le murió, debe quedar sin batería el celu. Buenísimo. murió definitivamente. Bueno, le pasa a los rapis y le pasa a los directores de tesis también. Les pasa, claro, es Sí, problema. sí, sí. Para mí ese aspecto material de la tecnología que sigue presente, o sea, que se pretende todo etéreo digital y en realidad en el fondo también tenés que tener el celular que te soporte la aplicación, que anden los datos, que haya conectividad, o sea, Esa señal, claro. claro, Que depende de otra tanta cantidad de cosas. Que no. Bueno, ahí me parece que me contestó. A ver. Mm. Me parece que murió, dice, sí. Mm. Porque él lo tiene que llamar aparte. Yo no tengo, o sea, puedo buscarlo porque creo que está en el expediente. El celular de hecho lo voy a buscar, a ver si le puedo mandar mensajes yo.
en el expediente. Chicos, por favor. Ay, entre los gatos y los hijos. Es difícil. Yo Me tienen a full. la tengo arriba, solo que no se ve. Sí, yo acá tengo Yo los tengo dos la, dando yo vueltas. la tengo sentada en la silla. Sí, qué hermoso. Hermoso ese perrito. Sí, Dora. a ver, defensas. Me olvidé de decirle que es la número 73, la defensa. Virtual. Muchísimas, 73, ya es un 73 montón. virtuales. Sí, hoy esta es la número 73. Me sorprende, es un montón. Desde la primera fue en abril, no me acuerdo qué día, porque el edificio se cerró el 20 de marzo y bueno, entre que eso, hinchamos, que sí, que urgente, porque la urgencia es que teníamos dos con fecha fijada porque tenían que acreditar en CONICET para la No, claro, claro. entonces era una carrera contra el tiempo. Y bueno, eso logramos, creo que el 10 de abril, 15 de abril, no sé. Ahí logramos hacer esas dos que eran re urgentes. Y desde ahí sí hicimos 73. Eso. Nosotros, a mí la verdad que está buenísimo. Para la defensa, lo que hicimos fue en el seminario, en el campus, fuimos colgando las Claro. defensas de las diferentes tesis, porque está buenísimo para que los que están cursando puedan ver cómo es una defensa, escuchar las tesis de otros. La verdad que está buenísimo. Sí, tienen un Sí, alcance, sí. pero eh, muchísimo más que... Y ahora estamos tratando de que además en el repositorio la suban rápido, cosa que está muy atrasada en el repositorio de la biblioteca, porque además surge esa demanda. Bueno, ahora quiero leerla. Claro. Entonces, como están tan atrasados, tengo una reunión para esta semana, para la semana que viene, porque si ellos no pueden garantizarnos que las suben dentro de los 15 días, bueno, voy a empezar a subirlas a la página nuestra. Lo que pasa es que yo, como lo hace la biblioteca, no quería duplicar eso, para que aprendan a usar la biblioteca también, para que esté el recurso al repositorio, pero bueno, están retrasados. Es un problema. Sí, además sostener la virtualidad de la defensa, a diferencia por ahí de las clases, hace que no se pierde tanto, porque la presencialidad por ahí no ganamos mucho en una defensa. No, No, la parte de la familia sí, presente, esa Sí, parte más afectiva, es verdad que es sí. distinta. ir a comer después. Claro. Yo creo que vamos a volver, cuando me garanticen este dispositivo virtual, que vamos a volver a hacerlo con que sea virtual. O sea, voy a garantizar las transmisiones, pero para eso tienen que ser en un lugar en que haya buena señal y yo voy a armar todo, voy a seguir armándolo desde el Está departamento, buenísimo. claro, Sí, y que la sea verdad que eso ahí, sería lo pero también ideal. transmitida. Ahí me está llamando Hernán. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo no? Dale. No lo está dejando entrar, pero le dije que reiniciara el celular porque por ahí quedó enganchada la sesión y por eso no le... Acá le estoy mandando a ver si encontré el celular de Juan Ignacio. Ujú. Ah,
mandar. Sí. Sí, ¿dónde? No, acá no estoy ocupada. Acá. No, no puedo. Es un segundo. Mi amor, estoy en una reunión, por favor, te pido. No te desubiques. Por favor. Él. Ma. No, me dice Hernán que no puede, así que le dije que le diga a Juan Ignacio que entre ¿y quién le lee el dictamen? Si querés, Para yo lo lo puedo leer. mismo. Dale, Sí, dale, léelo, que fuiste no hay problema. Dale. el autor material Ahí de. le pedí que le avise. Así. Sí, no, no es necesario, pobre. Hola, Hernán. No, no hay caso. Bueno, le avisás a él que entre, no hay problema, que vos no estés y podés verlo por YouTube. Bueno, dale. Chao. No, dice que no hay caso, no puede. Hace relativamente poco tiempo, en una de las
un conversatorio con otros colegas, había uno que hablaba sobre las potencialidades de la tecnología y que decía que hoy había aplicaciones que podían describir como situaciones y escenarios mejor que un antropólogo. Y después tenemos estas cosas con la tecnología, digo, yo soy más del, no le demos tan, no mistifiquemos tanto lo que pasa ahí porque la mayoría de veces pasa esto. Es una herramienta Totalmente. más, claro, que Sí. además está en desarrollo, entonces depende mucho de los equipos, de la amplitud de la cantidad, y también de la pericia nuestra para resolver ciertas cuestiones. A mí me pasó, una vez me bloqueó, se actualizó este maldito Cisco Webex, se actualizó y no sé qué bloqueó o cambió en la configuración que no me dejaba hacer nada. Bueno, yo soy totalmente analfabeta por mi edad y porque, pero intuitiva. Entonces entré, busqué y lo resolví. Ahora, no, eso podría no haberlo hecho. Lo resolví Sí, antes sí, de sí. una defensa, quiero decir, en la urgencia de que, y si no, no se hacía, qué sé yo. Pero quiero decir eso, también es muy aleatorio, no depende de una sola variable. No, total. Y es muy desigual también. O sea, no todos tenemos las Claro, mismas herramientas para resolverlo. O sea, claro. decididamente. Ni las mismas posibilidades de contratar los servicios necesarios, ni la... Ahora nos está pasando una cosa con el TAD. El otro día piden profesores consultos que presenten por TAD el informe bienal. Los profesores consultos, la mitad tiene más de 85 años. Vean, No, no, y la cuestión de, de lo intuitivo de las plataformas no es intuitivo. O sea, no, sobre No, y todo las que son aparte, de trámites. y si tenés que ser hay, muy si hay algo que osada sucede además para con probar. esas aplicaciones es la estandarización total de un criterio completamente ajeno a todo. Digo, el TAD nace para solucionar un problema específico en la ciudad y después se nacionaliza cuando gana el macrismo. O sea, Claro. el TAD es un sistema de la ciudad, que aparte fue pensado para solucionar problemas de la ciudad, y aparte desde un escritorio, sin conocer el territorio de la gestión pública. Digo, no, no es que hicieron una recorrida por, no sé, los EGP, las dependencias, no. Hubo programadores que de repente resolvieron eso en algún lugar y a partir de ahí lo nacionalizaron. O sea, Aparte, No, imagínate no. que funciona para nosotros acá y funciona para Salta, para un exactamente. pueblito, una Es igual, dependencia ¿eh? O sea, sin pública. modificaciones, sin Cada ninguna vez que lo modificación. uso, yo lo uso todo el tiempo, imagínense el expediente electrónico, cada vez que lo uso pienso que fueron un club de mentes perversas que se sentaron para pensar cómo hacer la cosa más horrible del mundo y que se están riendo de Sí, nosotros. Yo sí. tengo esa lectura conspirativa. No, es un gran avance, pero la verdad es que terminé diciéndoles, ya vamos Juan, pero terminé diciéndoles, mándenme a estas profesoras. Miriam Tarragó tiene 86 Oh, claro. años. Graciela Batallán, les terminé diciendo, mándenme los informes a mí, yo les inicio el expediente. Porque ¿qué les voy a dar? ¿Un curso para ver cómo tienen que ingresar al TAD? No, No, no no, creo. todas las dependencias de gestión pública o emparentadas con la gestión pública tuvieron que adaptarse a la aplicación, no al revés. Todos, Es una claro, locura eso. claro. Y Filo y la UBA también. Sí, un desastre. Bueno, estamos iniciando la transmisión por YouTube de nuevo en este momento. Esperen que voy a grabar y entonces Nahuel va a leer el... Pero yo te doy la palabra porque así queda el videito editado. Ahora empezamos a grabar. Yo te aviso. Caso específico de las apps Rappi y Pedido Ya, las más populares del país, específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Como punto de partida para su análisis y para la construcción del problema de investigación, en el trabajo se retoman algunos estudios y debates que se han desarrollado dentro de la antropología, y más específicamente dentro del campo de la antropología del trabajo, sin desdeñar análisis en el campo de la estructura económica argentina y las características del trabajo y el empleo contemporáneos. De esta forma, retoma sobre todo autores y autoras contemporáneas y principalmente latinoamericanas que realizaron investigaciones recientes sobre el tema. Recuperar en conjunto los enfoques mencionados le permite al tesista formular algunas preguntas pertinentes
en el campo de estudios en el que se inscribe su tesis. Se pregunta sobre les riders y las especificidades de su trabajo, su relación con la aplicación, las nociones de libertad y autonomía que se promocionan desde las apps y la forma en que las mismas son entendidas, ejercidas y hasta cierto punto también cuestionadas por parte de los trabajadores de delivery. Su trabajo aporta al análisis de las experiencias de los trabajadores jóvenes, recuperando y problematizando la categoría de trabajo refugio. Indaga asimismo sobre el control algorítmico y su relación con las formas de precarización del trabajo en la contemporaneidad. Por último, se destacan las estrategias de las riders a fin de resistir los límites y sanciones que impone la aplicación, tanto como las estrategias que ellos utilizan para la profesionalización de su tarea de repartidores. Resulta muy pertinente la articulación teórica y metodológica con la información recolectada en el campo. La interacción con los informantes se da en un marco especialmente difícil, como son las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Aún así, el trabajo de campo realizado satisface con creces los objetivos propuestos, dando cuenta de un proceso de reflexividad minucioso y siendo respetuoso de los principios éticos que debe tener toda invención etnográfica. La defensa oral del estudiante fue clara y completa, apoyada en diapositivas preparadas especialmente para la instancia de la defensa. El estudiante respondió las preguntas del jurado de forma precisa, estableciendo líneas de trabajo futuro que se basan en el marco teórico elaborado para este trabajo y que recogen las observaciones oportunamente realizadas. Por ello, la calificación final es 10 con recomendación de publicación. Bueno, Bueno, muchas gracias. felicitaciones. Felicitaciones. Con esto entonces termina la defensa de la tesis y la carrera tiene un nuevo graduado. Eso nos hace muy felices a todos, así que ahora se inicia la etapa de los festejos. Bueno, por supuesto. Ahí está el coro. Bueno, muchas gracias, Josefina, a vos y al departamento, Sandra, Nahuel. Muchas gracias por las palabras y también por haber leído la tesis y por sus comentarios, la verdad son súper lindos. Pero bueno, muchísimas gracias. Resta. Felicitaciones. Eso resta. Muchas felicitaciones, gran trabajo, Juan Ignacio. Muchas gracias. Lo aprecio mucho, de verdad. Muchas gracias.